Continuamos en Notimundo a la Carta. Una opción para mantenerse informado. Con Gisela Bayona. Quito no solo se celebra, se siente. En estos días, cuando la ciudad se cubre de pregones, bandas, memorias y tradiciones, reaparecen las historias que nos formaron, los barrios que nos vieron crecer, los sonidos que nos devolvieron identidad. Quito es una mezcla de nostalgia y resistencia, de ternura y carácter. Una ciudad que abraza y duele, que cambia y permanece. En esta entrevista pretendo hoy abrir una ventana a ese Quito íntimo que no siempre aparece en los afiches turísticos, pero que vive en las calles, en la gente, en la memoria, de esa manera única que solo sabemos hacerlo los quiteños. Nuestra entrevista de hoy en Notimundo a la Carta. Conversamos a esta hora con Juanita Guarderas. Ella es actriz, voz sensible de la escena quiteña y guardiana de las memorias culturales de nuestra capital. ¿Cómo estás, Juanita? Siempre es un gusto. Hola, Gisela, también muchas gracias y gracias por eso de ser guardiana de memoria. Sería un honor realmente que la gente pues me recuerde de esa manera. Qué bello. Yo te recuerdo así porque siento que cuando te veo y cuando te veo actuar también en tus obras, siempre me siento más cercana a mi ciudad, a lo mío, a mis tradiciones, ¿no? Y por eso es que hoy me encanta poder invitarte a conversar sobre nuestra capital. Yo tenía planeado hacer esta entrevista como más profunda, más de ese Quito que nos hace sentir realmente que somos ciudadanos de una tierra maravillosa. Cuando piensas justamente en esta capital, en el Quito de tu infancia, ¿qué imagen aparece primero? ¿Un barrio, una calle, un olor, una voz? ¿Qué queda de esa ciudad en ti? Bueno, yo creo que aparte de nuestro icónico centro histórico, que también recuerdo haber caminado por ahí de niña, sobre todo en el sector de la Mama Cuchara, que es justamente donde yo nací, ahí quedaba la clínica Pasteur y ahí nací yo, y a la vuelta estaba la casa de mi abuela. Entonces ahí yo era muy pequeña y tengo algunos recuerdos de ese caminar y transitar por la Mama Cuchara. Pero luego también tengo ya recuerdos más vívidos de mi experiencia en el barrio de la Mariscal, porque yo, entre otras cosas, soy bastante mariscal. He vivido en ese barrio, sigo viviendo en ese barrio donde está ubicado el Patio de Comedias, y entonces vivíamos justamente en la casa de mi abuela paterna, quedaba en La Calama y Reina Victoria, y ese era nuestro parque de diversiones, es decir, era esa belleza de poder estar en la calle. Incluso en esas épocas todavía las casas de la Mariscal tenían jardines en la parte delantera. Y no tenían tantas rejas. No tenían rejas. Acuerdo, claro. No tenían rejas. Entonces, después de almuerzo, digamos que la sobremesa era un ratito ahí cortito en la mesa, y luego salíamos con mi abuela, mis tías, mis primos, a sentarnos en el porche de la parte de adelante, las viejitas a conversar, ¿no es cierto? Y los niños, nosotros a jugar. Y correteábamos por la Reina Victoria de arriba abajo, y luego nos íbamos al Parque Gabriela Mistral y volvíamos y estábamos en las bicicletas y subiéndonos a los juegos de niños. Y entre nosotros, solo me acuerdo que había una única cuestión, que era que mi abuela nos decía: por Dios, cuando ya empiece a oscurecer, ahí regresen. Pero era un espacio totalmente seguro en el que nos cuidábamos entre nosotros. Entonces, mi abuela o mi mamá, máximo, la recomendación que nos decían es: no irán por donde esté muy botado, porque había este sentido de que el vecino te cuidaba, de que la vecina te cuidaba. De comunidad, de vecindad. Totalmente, ¿no? La señora de la tienda, la caramelera, eran parte de ese cuidarnos entre nosotros. Me acuerdo de eso, por ejemplo, salir a la parada del bus sola, a los 12, 13 años, estar sola en la esquina y que mi mamá le recomiende a la caramelera: dame viendo la guagua, y estar sentada esperando que me recoja el bus. Pero era la señora caramelera la que me cuidaba. Mira, ahí vemos tomas justamente de Quito, Quito antiguo, de esas calles justamente de la Mariscal. La Mariscal era un barrio precioso, sigue siendo un barrio precioso, ¿ah? Sí. Pero obviamente con todas estas afectaciones que hoy vivimos en la mayoría de sectores, ¿no? La delincuencia, la droga también que circula por esta zona que era incluso cuando era una zona rosa,
se mantenía bien. Así Hoy es. yo no sé qué denominación darle, pero sí me entristece que los jóvenes de hoy no puedan vivir lo que muchos de nosotros pudimos vivir, ¿no? Así Ese es. salir al barrio a montar bicicleta, que te ibas a ver a tu compañerita de colegio que vivía 3 cuadras más allá en tu bicicleta. Exacto. Y no pasaba nada, ni te robaban, ni te pisaban, ni te... nada. No, y en las mismas fiestas de Quito. Yo me acuerdo el famoso amazonazo de las fiestas de Quito, que era con música en vivo del Clan 5, ¿no es cierto? Y entonces salíamos con las abuelas, con las tías, con los primos, con todos a bailar. A la calle, bailábamos todos juntos. Las fiestas en las fiestas no había esa división generacional tan contundente. Era esta sensación de que todos estábamos festejando juntos y estábamos ahí en medio del gentío y no pasaba nada. Realmente no era una cuestión complicada. Entonces yo sí extraño eso. Y a propósito del barrio de la Mariscal, que tú dices cómo llamarlo, cómo mencionarlo, justo en el 2022 hice un proyecto muy bonito que me pidió la Secretaría de Cultura del municipio, que es, escribí una obra, tuvo que ser un monólogo porque el presupuesto era chiquito, y había que investigar, había que escribir un guión y hacer una puesta en escena, una obra que se llama Las Mariscalas, en la que estudié qué pasó en esos 100 años de historia del barrio de la Mariscal, pero enfocado en las mujeres como notables del barrio, ¿no? Y realmente es muy bello. Yo me volví a enamorar de mi barrio. Fue un ejercicio para mí terapéutico porque me volví a enamorar de mi barrio, de ese barrio al que de pronto ahora le tenemos temor, de ese barrio que de pronto tiene unas partes en que está como medio muerto, ¿no? Pero tenemos unas asambleas barriales, una asamblea muy chévere en la Mariscal que se llama el Legado Cultural de la Mariscal, en las que están unas personalidades increíbles como la impresionante Dolores Padilla, alguien que ha trabajado mucho por el derecho de las mujeres, por los derechos ciudadanos en general, la Olga Wolfson, que es una mujer que dirigió el Instituto de Patrimonio. Entonces son unas charlas muy bellas y muy amenas, y estas, como entre otras a estas mujeres me refiero cuando hablo del barrio de la Mariscal, ¿no? A estas mariscalas justamente. Y realmente tenemos como procesos y proyectos muy bellos que creemos que la Mariscal en este momento puede volverse a constituir en un barrio residencial, volver a instar esa residencialidad de la Mariscal. ¿Cómo? Pensamos que los jóvenes que habitan, digamos, que estudian en las 4 universidades que están alrededor de nuestro barrio, muchos de ellos vienen de otros lugares, de otras provincias y podrían habitar. Así es que invito a eso, a las inmobiliarias. ¿Sabes qué? Esa es una muy buena idea que debería fomentarse desde todos los ámbitos, no solo del ámbito del inmobiliario, digamos, Sí. sino también desde el ámbito gubernamental, gobiernos locales, Totalmente. e incluso culturales, ¿no? Es un tema importantísimo, pero ahí tenemos que participar también los entes ciudadanos. Es decir, ¿cómo hago para recuperar mi barrio? ¿Cómo hay que tomarnos los barrios como Exactamente, ciudadanos, ¿no? es habitarlos. En la Mariscal hay, mira, más de 30 edificios que están abandonados, pero no es que son un piso, 2 pisos, edificios enteros que están abandonados. Y lo mismo pasa en otros barrios, ¿ah? Seguro. Entonces es poder habitar en esta cuestión de este Quito que no puede crecer más como chorizo, que ya se ha regado hasta los valles, que es una pena que además valles que son fértiles se conviertan en sectores urbanos. Hay que habitarlo para arriba y en vez de seguir construyendo demasiadas cosas nuevas, sería interesante a nivel de normativas, etcétera, de cuestiones ciudadanas también, instar a esa posibilidad de habitar los espacios que están deshabitados, de convertirlos en vivienda accesible económicamente para que un estudiante, en vez de tener que irse a vivir muy al norte en Carapungo o muy al sur, qué sé yo, pueda de pronto vivir en el mismo barrio donde estudia y tener este concepto de la ciudad de los 15 minutos, que es este concepto muy bello que es en 15 minutos caminando tú deberías encontrar todo en tu barrio. Todo, y no moverte de ahí, y ahí colapsamos menos el tráfico, digamos, ¿no? Pero sabes que proyectos así, y que me encanta escuchar que venga de tantos sectores ciudadanos. Me acuerdo que Fernando Carrión tenía un proyecto muy parecido, no recuerdo ahora el nombre, pero era de eso, ¿no? De hacer microciudadelas. Microciudades en donde no te tengas que mover, sino que tú vas a la universidad que queda en Cumbayá, pero resulta que vives en el Quito Tenis. Así es. Entonces, eso es una locura. Eso no es calidad de vida. Exacto. Hay ideas
tan buenas, ¿no? Qué pena que no sean acogidas en momentos en que vemos que la ciudad empieza a perder ese orden, ese control. Hay que unirnos para hacer escuchar esas voces de salvar a Quito en ciertos sectores, porque sectores para habitar, para devolverle la vida hay un montón, ¿no? Así es. Ahora, porque nos estamos quedando en un solo tema y quiero avanzar, sí. Quito también tiene características especiales que por ejemplo, a mí me identifican mucho. Es el tema de los sonidos de Quito, ¿no? Quito tiene un montón de sonidos, y no solo hablo del pregón, de la banda, también esos sonidos del día a día, de la cotidianidad, ¿no? ¿Cuáles son esos sonidos que tú crees que te llaman a sentirte o a identificarte con la capital? Bueno, yo creo que, por un lado está esa parte, digamos que de la saturación del sonido urbano, los pitos y eso, porque todavía somos... Pero Quito no somos tan pitadores como son en Guayaquil, por ejemplo. Puede ser. O en otras ciudades de otros países. Así es. Bueno, puede ser. Pero yo, a ver, ¿qué es lo que una de las cosas que yo creo que extraño a nivel de los sonidos de antes era estos famosos pregoneros que andaban por la calle, ¿no? De esto que te gritaban, tiene botella, periódico, hay que soldar, se afilan tijeras, cuchillos, ¿no? Esa gente que... el gasfitero. Todos estos oficios bellísimos que te convocaban a salir a buscar, ¿no? Ahora muchos de esos están ya grabados en un audio prehecho y solamente ponen play, creo que en el teléfono, y sale por un parlante, ¿no? Pero yo extraño esa ciudad que te despertabas con esos sonidos del pregonero que te estaba proponiendo su trabajo, que te vendía sus cosas, o que vendía su café, sus humitas, sus cosas. O la famosa espumilla, o el famoso diario, el comercio. Exacto. O sea, todos esos sonidos que te recuerdan a mí me recuerda a mi infancia, por ejemplo. Totalmente. Entonces yo creo que echo un poco de menos de eso. Todavía están los chatarreros que pasan proponiendo el recoger las cosas viejas, etcétera. Y yo creo que esa es una de las bandas sonoras que a mí me recuerda y me instala en este Quito, aunque ya a través de la tecnología, pero están ahí esos sonidos, ¿no? Está el sonido del señor del bus que a la marín, ¿no es cierto? Este sonido de que te ubica en las líneas de buses, y justo ayer conversábamos con unos amigos acordándonos cómo era todas esas líneas de buses que nos hacían ubicar a la ciudad, el Chaguarquín Hotel Quito, el Cochabamba Chilibulo, el Colón Camal, el Camal Hipódromo, todas estas líneas de buses, y que estaba el señor, el ayudante del chofer. ¿Camal Hipódromo? Había Camal Hipódromo. Ese no me acuerdo yo. Y es que el hipódromo era aquí, pues, claro. Donde es ahora donde es el Parque de la Carolina, era el hipódromo y se llamaba Camal Hipódromo. Pero ese sí no llegué yo. Ahora, otro tema también es esos personajes quiteños, ¿no? ¿Qué personaje ha marcado tu vida y merece ser contado? Pero no me refiero a esos personajes históricos que nos enseñan en la escuela, sino ese personaje callejero, ese personaje del barrio, no sé, de la escuela también. Ajá. A ver, para mí lo primero que pienso, además, en ese personaje que tal vez de mí me ha marcado y me identifica como quiteña, obviamente es del Evaristo Corral y Chancleta, ¿no es cierto? Es Ernesto Albán, que además de justo en la Plaza del Teatro, es hermoso que esté su escultura ahí, te puedas sentar junto a él y recapitular ese Quito también. Pero obviamente tú mencionas la escuela y se me vienen a la imagen como toda esta fila de mis maestros, de mis profesores, que de hecho yo justo creé un personaje que es la profesora Carlota, en la que resumí a todos mis maestros de escuela con sus virtudes y defectos, ¿no es cierto? Y sí, claro, está esa cuestión del lunes cívico que teníamos, ¿no es cierto? Que tenías que cantar el himno y que tenías que de pronto tener alguna locución y referirte a tus compañeros. Que te quedabas una hora parado en el patio. Que te quedabas parado. Y firme, no te muevas. Firmes, ¿no? Claro. A ver, esos otros personajes, para mí está mucho también
sabes que este concepto de la tienda, que tal vez es un concepto que cada vez se pierde más y que yo extraño. Y a veces cuando viajo como a pueblos más pequeños o en el centro histórico todavía está la tienda. Claro, la y el tienda tendero el era tendero. Tu pariente casi. Exactamente. Te era cuidaba, te fiaba. Exacto, creía en ti. Te acolitaba era parte en las de tu travesuras familia, también. Totalmente, era tu cómplice. Sí. Ajá, asimismo pienso yo que el señor de la farmacia, que es este concepto que hablamos del barrio, que era tu médico, y que llegabas y decías, vea, me duele esto y necesito tal cosa y me siento así, y él se convertía en el doctor que te decía qué hacer, ¿no? Entonces, era esta relación con mucho menos hostilidad, con mucha más familiaridad, con mucha confianza, con mucho cuidarnos entre nosotros, ese tejido social que yo creo que es tan importante de hacer conciencia y de cuidar también en la actualidad, de que sea, de dejar de ser impersonales. La relación con el vecino es una relación súper importante. Ahora vives y no conoces a tu vecino, no sabes quién vive en la casa, en la misma cuadra, o sea, Así no y eso ha hecho, eso pasa cuando las ciudades crecen mucho, Demasiado. pero también cuando tienes temor. Así cuando es. tienes miedo y desconfías de todos. Así es, ¿no? así es. Creo que tenemos que hacernos una terapia en ese sentido. Yo creo que le hace falta a nuestro Quito una terapia, y es una terapia que no solo debemos endosar eso a las autoridades, sí, ¿no? En términos de seguridad, en términos de residencialidad, en términos de cosas que hagan una ciudad con más calidad de vida, lo que hablamos, una ciudad de los 15 minutos, pero también en este sentido de nosotros, ¿qué podemos hacer en términos de lo humano? ¿Por qué no puedo conocer a mi vecino de al lado y tener una relación? O esa cosa que había, por ejemplo, en las épocas festivas, ¿no? Ahorita en fiestas de Quito, alguien preparaba el candelazo y te brindaba. Y todos en la calle, todo el todos, barrio. estaba todo el barrio todos ahí. bailaban, hijos, papás, abuelitos, todos con todos. Todos Sí. ahí mismo. Esas épocas se extrañan mucho aquí en Quito. Finalmente tengo que cerrar, me encantaría seguir conversando de estos temas. Estos son los temas que me alegran el Qué día. chévere. Pero tengo otros temas también de qué conversar con nuestros amigos oyentes. Pero me gustaría un mensaje cortito final para los quiteños. Señores quiteños, por favor, regresémonos a ver entre nosotros. Mirémonos a los ojos entre nosotros un poco más. Acariciémonos, abracémonos en el buen sentido, digo, ¿no? Abracémonos entre nosotros. Volvamos a crear esta relación de barrio, este tejido social. Volvamos a entretejernos entre nosotros. Así, ese sentido de comunidad, de barrio, de vecindad. Sí. Juana, te agradezco muchísimo. Gisela, encantadísima, y solo pedirle al público que también esté atento a nuestras redes sociales como Teatro Patio Comedias, como Juana Guarderas. Tenemos un montón de actividad. Hoy tenemos un estreno en el Patio Comedias de Alfredo Espinosa y María del Mar Espinosa, una propuesta muy bella, y asimismo para festivas tenemos el Cantuña. Voy a presentar también yo mi obra Nochebuena, Rebuena, con el personaje de la profesora Carlota. Le tenemos a José Pacheco con su familia también haciendo esta propuesta que se llama Familia en modo avión. Pero me bueno, encanta, me todo eso encanta. El estará teatro ahí. tenemos que promocionarlo más, y eso es cierto. Te voy a invitar más seguido para hablar Con de teatro. gusto, qué chévere. Gracias, Juana. Siempre es un gusto tenerte. Gracias, Gisela, gracias. Estuvo con nosotros Juanita Guarderas, actriz quiteña. Soy